Vamos a continuar con el ejercicio anterior. Lo siguiente que vamos a sacar va a ser la congruencia y semejanza de los triángulos. Y existen tres criterios de congruencia. El primero es el lado más lado más lado. Y se abrevia LLL. Quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en el ejemplo, cumplen con el criterio lado, 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 ya que la medida de los tres lados son iguales. Por lo tanto, esos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. El segundo es lado, ángulo, lado, y se agrega LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, son exactamente iguales y semejantes. Como nos podemos dar cuenta en el ejemplo, los dos triángulos tienen el ángulo y mide entre ellos. Por lo tanto, obtendremos triángulos iguales. El último criterio de congruencia es ángulo lado a lado y se abrevia ALA. Eso quiere decir que si tengo dos triángulos de la misma medida de un lado y la misma medida de los ángulos de los extremos son iguales, los triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Ahora vamos a hablar del teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de todos de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al lado. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar ABC. Y como el teorema dice que si trazo una línea al, ¿cómo se dice? Al lado de sus lados, lo primero que voy a hacer va a ser trazar una línea y se obtiene el triángulo semejante. Lo primero que se hace, se remarca el lado B y se traza la línea paralela hacia ese lado. A las orillas vamos a poner A' y B'. Y listo, aquí tenemos el otro triángulo semejante con la misma forma pero de distinto tamaño, el cual es el triángulo A', B' y C. En este ejercicio aquí se ve, tenemos un árbol que junto con los rayos de sol forman los triángulos semejantes. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que la sombra del edificio es de 270 metros y el árbol con una altura de 5 metros tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio es cuál es la altura del edificio. Lo primero que se tiene que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso tengo la sombra del edificio y la sombra del árbol, así que estos datos los divido para tener una razón. Yo recomiendo dividir el más grande entre el más pequeño y dividimos 270 entre 6 da 45, así que el edificio es 45 veces más grande que el árbol. Entonces dividimos la altura del árbol, que es 5, y la multiplicamos por nuestra ración, que es 45, da 225. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 225 metros. Para concluir, hablaremos del teorema de Pitágoras en un ejercicio muy sencillo. Es un ejemplo. Si queremos hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, elevamos los catetos al cuadrado. 60 al cuadrado son 360, más 80 al cuadrado son 640. Continuamos. Eso da igual a 1000. Como ya no ubicamos el cuadrado al otro lado de la igualdad, aparece la raíz cuadrada. Entonces se saca la raíz cuadrada y es 100. Si queremos hallar uno de los catetos, elevamos la hipotenusa al cuadrado, que son 50 al cuadrado, son 250. Y el otro cateto al cuadrado son 160. Entonces da 90. Y aquí se hace la raíz cuadrada y da 30 de 30 la hipotenusa. Ahora hay que sacar la longitud del lado C. Para eso utilizaremos el teorema de Pitágoras. Para ese caso hay que utilizar el
cateto, vamos a localizar el C. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es el valor de la hipotenusa. Y convertimos C al cuadrado. A es uno de los catetos. Ahora recordemos que los catetos son los lados que forman el lado de 90 grados. Para este caso de nosotros, A equivale a 4. Entonces 4 al cuadrado más el valor del otro cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Y 4 al cuadrado son 16, más 3 al cuadrado son 9. Ahora C elevado al exponente 16 más 9 son 25. Y ahora se saca la raíz cuadrada de 25, serían 5, y este es el resultado. Pues sería todo en este tutorial, esperemos si les haya gustado. Buenas tardes.